Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 5, que se titula La ley del ISR y sus respectivos reglamentos. Solamente de las generalidades, ya que, bueno, es bastante amplia nuestra ley y solamente vamos a tocar algunos artículos, evidentemente los que yo considere más importantes. Y bueno, si quieren preguntar sobre algún artículo, tienen toda la confianza de hacerlo, no hay ningún problema. Nada más que me avisarían, digo, en nuestro chat o por mensaje para que yo pueda explicarles a más detalle el artículo que ustedes consideren que necesitan conocer o que quieren saber un poquito más de él. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer, como prácticamente en todas las leyes, es establecer la estructura. Y dentro de nuestra estructura, lo que nosotros vamos a establecer como primer elemento dentro de la estructura sería establecer que también el ISR es el impuesto sobre la renta y es un impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio. En otras palabras, se mantiene a la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas. Recordemos que tanto las personas físicas como las personas morales pueden tener ingresos y esos ingresos normalmente para el concepto del ejercicio se determinan dentro de el periodo anual, ¿sale? De enero a diciembre. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer ese periodo. Cada fin de año tendrías que establecer la diferencia entre tus ingresos y tus gastos y determinar qué parte de impuestos le corresponde al gobierno. ¿Sale? Dentro del artículo número 1, y aquí vamos a hacer primero la precisión, donde decimos que las personas morales, perdón, ahí en el apunte dice físicas, las personas físicas se identifican por su nombre, mientras que las personas morales lo hacen a través de denominaciones o razones sociales. ¿Y qué quiere decir esto traducido al castellano? Muy simple, las personas. Perdón, se me fue la saliva de lado. Una disculpa. ¿Sale? Entonces decimos que las personas físicas, perdón, me quise ahogar. Una disculpa. Las personas físicas son las personas comunes y corrientes, no por demeritar, sino son las personas que tienen apellido y nombre, ¿no? Cualquier ciudadano en común. Y luego vienen las personas morales y las personas morales se hacen acreditar a través de una razón social, donde normalmente, porque no siempre puede ser, normalmente son empresas. Hoy tenemos la idea, bueno, que se ha modificado la ley, donde podemos establecer el nombre de una persona como el nombre de una marca y el nombre de una empresa, ¿no? Sobre todo en países más avanzados, esto se da mucho y se logra identificar tanto a la persona por su nombre, esto es persona física, como la persona por su nombre como empresa, ¿no? Entonces, esos son algunos casos especiales que tenemos, pero que siguen significando lo mismo. Por lo tanto, una vez que establecemos esta diferencia entre la persona física y la persona moral, podemos decir que las dos están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. ¿Sale? Los residentes en México respecto de todos sus ingresos. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de, obviamente, de sus ingresos. Y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza en territorio nacional. Todos ellos van a pagar ISR, ¿sale? Impuesto sobre la renta. Y aquí lo que ustedes dirán, ¿qué es la renta? Bueno, pues la renta es la obtención que nosotros tenemos de la ganancia por la ejecución del trabajo. También sí puede ser la ganancia por la venta o renta de terrenos o venta o renta de capitales. Entonces, en ese sentido, la renta no es otra cosa más que el margen de ganancia que le corresponde al Estado. Ustedes dirán, o sea, yo trabajo y me cobran una renta por trabajar en el país. Sí, esa es la versión correcta. Y esto se aplica prácticamente en todos los países del mundo, ¿sale? O sobre todo en aquellos que tienen bases capitalistas. El artículo 2, recuerden que estamos dentro de las disposiciones generales,
Y el artículo 2, para los efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. ¿Sale? Si usted es un doctor y tiene su consultorio en su casa, se considera que está desarrollando una actividad productiva y por lo tanto ISR. Usted va a trabajar en una empresa y bueno, ahí tiene un lugar específico, un domicilio, ICR, ¿sale? Entonces ahí van a ser los lugares en los que el gobierno va a hacer el cobro de dichos impuestos. Para el artículo número 3, no se considera que constituye establecimiento permanente, esto es que podrías o no pagar impuestos, la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero, la conservación de existencias o bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el extranjero con el único fin de almacenarse, la utilización de algún lugar de negocios con el fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero y la utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza previa o auxiliar para la actividad del residente en el extranjero. En estos casos, tú no pagas impuestos. Si yo quiero exhibir un artículo pero no lo estoy vendiendo, no pago impuestos. Si yo quiero tener el artículo ahí pero no lo vendo en territorio nacional, no pago impuestos. ¿Vale? Si quiero hacer negocios en México, pero no realmente solamente es el lugar de reunión, no pago impuestos. Artículo número 3. Y aquí nos saltamos, bueno, al artículo número 7. Cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han variado, perdón, se estará a lo siguiente. Número 1. Para calcular las modificaciones en el valor de los bienes o de las operaciones en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que corresponde con lo siguiente. Cuando el periodo sea un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual, que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor nos los da INEGI, ¿sale? Y recuerden que INEGI es un órgano descentralizado y autónomo. Por lo tanto, esos datos son 100% fidedignos. Porque también el ICR se cobra a la comercialización de productos. Cuando el periodo sea mayor a un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo. Ahí el 6 se me fue, una disculpa. Para determinar el valor de un bien o de una operación, al término de un periodo se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente. Y todavía estamos dentro de las disposiciones generales. Saltamos al artículo 9 y para los efectos de esta ley se considera intereses cualquiera que sea el nombre con el que se designe al rendimiento de crédito de cualquier clase. ¿Sale? Si usted vende una mercancía y obtiene un interés, ICR. Si usted vende acciones y obtiene un interés, ICR. Si usted hace préstamos y obtiene un interés por ese negocio, ISR. ¿Sale? Pues prácticamente para cualquier situación se nos cobra el ISR. Entonces, en ese sentido, la ley realmente es muy, muy, muy estricta. ¿Sale? 28%. Y una vez que sabemos eso, bueno, pues si nosotros jugamos con distribución de dividendos o utilidades,
que normalmente son inversiones, también se nos cobrará el 28, ¿vale? Entonces, esa parte es importante porque todos estamos expuestos al cobro de los impuestos. Artículo 12. Para el artículo 12, dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, el liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio de liquidación. Asimismo, el liquidador deberá presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio de liquidación a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago en los términos del artículo 14 de esta ley. Este se ejecuta para cuando una empresa se declara totalmente en quiebra y el liquidador es el que maneja todo el dinero recuperado y de alguna otra manera le paga a los proveedores o le paga un porcentaje a los proveedores, pero también tiene que establecer el 28% para el gobierno. Luego tendremos el artículo 14 y en el artículo 14 los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el 17 del mes inmediato, posterior a aquel al que le corresponde el pago conforme a las bases a que a continuación se señalan, que es continuación del artículo anterior. Se calcula el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses, por el que se hubiere o debido haber presentado declaración. Para este efecto, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente según sea el caso con el importe de la deuda a que se refiere el artículo 220 de esta ley. ¿Sale? Entonces tenemos que pagar a fuerza, sí o sí, el 17 a más tardar cada mes. El artículo 15, los contribuyentes para determinar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 14 de esta ley estarán a lo siguiente. 1. No se consideran los ingresos de fuentes de riquezas ubicadas en el extranjero, que hayan sido objeto de retención por concepto de impuestos sobre la renta, ni los ingresos atribuibles a su establecimiento ubicado en el extranjero. Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que corresponden dichos pagos, podrán a partir del segundo semestre del ejercicio, pues evidentemente saldar. Y ahora pasamos a las personas físicas. Y de aquí damos un salto muy grande hasta el artículo 106. Están obligados al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo. También están obligados al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país. ¿Sale? Siempre y cuando el capital venga o emane del país. El artículo 107. Cuando una persona física, aun cuando no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año de calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en el mismo año, la autoridad fiscal procederá como sigue. Comprobará el monto de las erogaciones y las discrepancias con la declaración del contribuyente y dará a conocer a este el resultado de dicha comprobación, aunque ya de entrada te van a cobrar una multa. El contribuyente en un plazo de 15 días informará por escrito a las autoridades fiscales la razón que tuviere para inconformarse o el origen que explique la discrepancia y ofrecer las pruebas que estimulen convenientemente las que acompañarán a su escrito o rendirá a más tardar dentro del 20 del día dentro del 20
20 días siguientes a más tardar. Entonces aquí, si nosotros tenemos una discrepancia entre lo que yo declaro y los ingresos que yo estoy percibiendo y Hacienda me cacha, bueno, pues yo tendré que establecer una defensa. Si no se formulan inconformidades o no se prueba el origen de las discrepancias, estas se estimarán ingresos de lo señalado en el capítulo 9 de este título en el año de que se trate y se formulará la liquidación respectiva. Entonces, si ustedes no declaran la diferencia, lo más seguro es que les caiga la multa y el recargo, ¿no? Entonces ahí, bueno, tendrían que ser muy cuidadosos porque si Hacienda no se anda con tonterías, entonces sí deben ser muy cuidadosos. Para el artículo 108, cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberán designar a uno de los copropietarios como representantes comunes, el cual deberá llevar los libros y expedir y recabar los documentos que determinen las disposiciones fiscales y conservar los libros y evidentemente los documentos. Para el artículo 109, que es el más largo, en el cual nos vamos a tardar un poquito más, no se pagarán impuestos sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. ¿Vale? Están exentos de pago de ISR. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, tratándose de los demás trabajadores, el 50% de la remuneración por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otro en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta extensión exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general en el área geográfica del trabajador por cada semana de servicio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando nosotros trabajamos el domingo, cuando nosotros trabajamos horas extras, cuando nosotros vamos por una circunstancia especial, si nosotros no violamos la legislación laboral existente, entonces solamente se nos va a cargar el 50% de las deducciones. Pero para los trabajadores que tienen el salario mínimo, ellos no tienen por qué pagar ICR, porque se les considera evidentemente el mínimo. Continuando con el artículo 109, la indemnización por riesgo de trabajo o enfermedad que se conceda de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contrato ley. ¿Sale? O sea, cuando nosotros tenemos un accidente o un riesgo de trabajo y se nos indemniza o al familiar se le indemniza por muerte, estas irán libres de impuestos. Continuando con el artículo 109, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro de cesantía de edad avanzada y vejez previstas en la ley del Seguro Social y las provenientes de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de esta ley, del Instituto del Seguro Social y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Estas circunstancias son libres de impuestos. Entonces, cuando yo cobro mes con mes, va libre de impuesto. Ya no se me puede cobrar porque ya me cobraron durante tantísimos años el ISR. Y bajo todas estas referencias, nosotros no pagaríamos impuestos correspondientes. ¿Sale? Y luego seguimos con el artículo 9, que nos habla de los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes y contratos de trabajo. ¿Sale? Si ustedes pagan gastos médicos, van sin ISR, pagos dentales o contratos dentales por año, no pagan elementos de impuesto, los hospitalarios ni los funerarios. La prestación de seguridad social que otorgue las instituciones públicas. En el caso de los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, los de la UNAM, que tienen una cosa que se llama seguro facultativo, pues ellos no tendrían que pagar el ISR.
Los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes y por contratos de trabajo, libres de impuesto. La previsión social a que se refiere esta fracción es la establecida en el artículo 80 del quinto párrafo de esta ley. Continuando con el artículo 109, la entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la ley del Seguro Social. Esto es los pagos a Infonavit, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, la AFORE, previstos en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército y Fuerza Aérea Armada previstos en la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas habitaciones proporcionadas a los trabajadores, inclusive para las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por la empresa para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos deducibles del título 2 de esta ley. ¿Sale? Las cajas de ahorro van sin cuota de ISR. Si alguien se las quiere cobrar, pues les quiere ver la cara de paisanos, ¿no? La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones, evidentemente porque ahí el patrón se hace cargo del salario. Y eso sería todo por mi parte. La verdad que quise hacerlo muy concreto para no extenderme demasiado. Por su atención, mil gracias muchachos y nos vemos en la clase Zoom.